tal? Buenos días compañeros, ingeniero presente. Hoy vamos a platicar un poco sobre las prácticas de manejo y conservación de suelos, más enfocado en lo que es la localización de cultivos. Bueno, principalmente para introducir un poco el tema, las prácticas de manejo y conservación de suelos son todas las prácticas o las técnicas que utilizamos para poder seguir con la fertilidad del suelo, que el suelo no esté muy erosionado, que sea útil para poder producir los cultivos. Y muchas de las técnicas implementadas son enfocadas para cada uso. En este caso, cuando uno quiere utilizar técnicas como asocio de cultivos, puede utilizar eso, o cuando hay pendientes puede usar terrazas, o dependiendo de su uso, pues puede usar diferentes tipos de técnicas. En este caso, como podemos observar acá, cuando hay una pendiente, es muy común utilizar el drenaje. O cuando queremos implementar en alguna pendiente, podemos utilizar también cercavías o barreras rompevientos. Todas estas técnicas nos ayudan a mejorar el proceso de fertilidad del suelo y posteriormente también ayuda al proceso de desarrollo del cultivo. Una de las técnicas principales para localizar un cultivo, en este caso es la evaluación del terreno. Principalmente la evaluación del terreno dice que es un proceso esencial para determinar las características físicas, químicas y biológicas de un área específica antes de su uso. La evaluación correcta ayuda a identificar las mejores prácticas de manejo del suelo, prever riesgos y optimizar la productividad de la tierra. ¿Esto qué significa? Que muchas veces también antes de utilizar algún terreno para producir algún cultivo, nos enfocamos mucho en cómo es la textura del suelo, su pH, si no es ácido, si la porosidad del suelo es la adecuada, la profundidad. Entonces muchas veces también en algunas pendientes es primordial evaluar la topografía, porque si en dado caso tenemos algún terreno que sea alguna montaña y que la pendiente sea muy pronunciada, no podemos utilizar cultivos que sean fáciles que se desprendan, y en este caso también puede afectar en la erosión, que es el desprendimiento de las partículas del suelo a causa de la lluvia o en este caso del viento. Entonces tiene que ver la topografía del terreno, también la evaluación de las texturas del suelo, análisis del suelo, en donde podemos observar su pH, su composición, su textura, si es granulado, se compacta tanto, si se compacta mucho, o la profundidad, porque dependiendo de la profundidad podemos observar qué tipo de cultivo podemos utilizar, porque muchas veces lo primordial de cada cultivo es la raíz, y la importancia de la raíz es que se sostenga, y si no hay buena profundidad no se va a poder sostener. El segundo método sería la clasificación del suelo. En este caso se divide en dos. La primera es el análisis de la textura y estructura. La textura del suelo se refiere a la proporción relativa de partículas minerales de diferentes tamaños. En este caso sería arena, limo y arcilla. Esta proporción afecta directamente a la capacidad del suelo para generar agua y nutrientes, así como su facilidad de labranza. Como bien mencionaba anteriormente, la estructura del suelo depende mucho de varios factores como la arena, el limo y arcilla. Si hay un suelo que es de arcilla, no podemos implementar un cultivo que tenga que retener mucha agua, porque la arcilla no retiene mucha agua. O no es muy fácil que puedan crear sus raíces, entonces no sería como que el espacio apto para poder implementar este tipo de cultivo. La otra parte sería la fertilidad del suelo. En este caso, la fertilidad del suelo es la capacidad para suministrar nutrientes esenciales en cantidades proporcionales adecuadas para el crecimiento saludable de la planta. Estos factores de la fertilidad se dividen en propiedades físicas, propiedades químicas y propiedades biológicas. Aquí podemos observar un claro ejemplo de cómo podemos ver la fertilidad o tipo de suelo que tenemos en nuestro cultivo, que sería el tabla. En este caso podemos representar de que aquí tenemos arcilla, limo y arena. Principalmente para utilizar esta tabla tenemos que sacar los porcentajes de cada uno y que estos tres porcentajes son un 100. En este caso, si empezamos con arena, tenemos que observar qué porcentaje tenemos y detallamos aquí la línea. Si seguimos con arcilla o limo, el porcentaje que nos dé lo unimos para este lado, y posteriormente con arcilla lo mismo, el porcentaje que nos dé lo unimos acá, y en el área donde nos quede el porcentaje de la unión de estos tres sería el tipo de suelo que contenemos en nuestra área.
Entonces muchas veces eso es importante para poder identificar qué tipo de suelo tenemos en nuestra área o terreno, porque en conservación de suelo es muy importante, pero es más importante para localizar nuestro cultivo, porque no podemos venir y poner cualquier tipo de cultivo que sea de raíz muy larga, porque no podría anclarse, no podría absorber mucha agua, un tipo de suelo que sea muy astioso. Entonces es independiente que podamos realizar este tipo de trabajos para poder identificar o localizar algún cultivo en específico. Otra técnica para localizar nuestros cultivos serían las barreras naturales, porque en conservación de suelos las barreras naturales son formaciones o elementos que utilizan para la reducción de la erosión y la mejora de la productividad agrícola. Estas barreras aprovechan la vegetación y las características de paisajes para controlar el flujo de agua, el viento y los sedimentos. Los tipos de barreras naturales serían cercas vivientes, terrazas naturales, cercas o barreras de piedra y franjas de pasto. Como ya he mencionado anteriormente, las barreras naturales en conservación de suelos son muy importantes, pero para localizar cultivos hay que ser como que bien estrictos en ese sentido, porque muchas veces existen barreras como las montañas. En este caso, cuando tenemos una montaña no podemos implementar cultivos de forma plana o como que si fuera un espacio plano, porque existirá pendiente. Entonces la pendiente afecta para el proceso de la erosión, porque es más fácil que se erosione el suelo. O muchas veces cuando hay mucha lluvia no se puede implementar algún tipo de fertilizantes, ya sea granular o soluble, porque igual lo puede lavar en el momento de que llueva. Entonces es primordial, en dado caso estamos en una montaña o un terreno con una pendiente, realizar técnicas que nos puedan ayudar a evitar esos procesos, el cual sería como las terrazas naturales. Otras ocasiones se pueden presentar cuando hay ríos cerca, que muchas veces pensamos que es beneficio para nosotros, y sí es cierto, es beneficio porque tenemos agua cerca, pero también corremos el riesgo de que si llueve bastante puede ocasionar una inundación, entonces el cultivo se puede inundar. Así como también existen barreras naturales como los bosques, que es muy bueno también porque existe como barreras rompevientos, pero muchas veces también las raíces de los árboles, como son muy grandes, también compiten con los nutrientes que los cultivos. En dado caso, si sembramos repollo o algún tipo de cultivo como lechuga, las raíces de los árboles van a competir con el repollo o la lechuga para absorción de nutrientes. Entonces eso sería como que algo que nos evitaría producir de buena forma. Y aquí, como pueden observar, son unos ejemplos de los cuales existen como que las barreras naturales, que serían los cercos vivientes, las terrazas naturales, las cercas o barreras de piedra y las franjas de pasto, que en este caso se conocen como oquedades. Lo dejo con mi compañero Rodolfo. Buenos días, compañeros. Para seguir explicando un poco de las prácticas que se emplean para poder localizar un cultivo hortícola o de producción fija, están también la asociación de cultivos, que aquí hay un ejemplo de una asociación precolombina, lo que significa que era lo que usaban las personas en este continente antes de la colonia. Se tienen registros de que ellos, los agricultores, utilizaban una combinación entre calabaza y ote con maíz y alguna leguminosa como frijol, por ejemplo, para aprovechar el espacio que tenían cultivable y poder producir los tres mismos productos, los tres cultivos en un mismo sitio. Y también hay otro tipo de asociación que no se basa tanto en la estructura y en el aprovechamiento del espacio, pero sí para poder prevenir plagas. Aquí hay un ejemplo. Estas hojas vienen siendo de albahaca con la asociación de tomate. Se han hecho estudios de que la asociación de esos dos cultivos previene las plagas y trips para el tomate debido a los aceites esenciales en las hojas de la albahaca. Y también otro tema es la rotación de los cultivos. Esto se basa para no desgastar tanto los nutrientes que ya proporciona el suelo, mantener también la materia orgánica, los microorganismos que viven en él, la microfauna. Y un ejemplo puede ser empezar por aquí, que
que son las leguminosas, consideradas como plantas regeneradoras. Una de las funciones que tienen estas leguminosas es fijar el nitrógeno atmosférico por medio de sus hojas, y lo fijan por medio de las raíces en forma amoniacal o de nitratos para que puedan ser asimilables por las plantas. De ahí están las hortalizas de fruto, que son las más exigentes en consumir nutrientes, como por ejemplo tomate, chile, pimiento. También de ahí se puede hacer una rotación con hortalizas de hoja, que son un poco menos exigentes, como las acelgas, espinacas, lechugas, coles. Y de ahí nos vamos a las hortalizas que son de bulbos o de raíces suculentas, es donde son aún menos exigentes como requerimiento nutricional. Y volvemos a recaer a las leguminosas, que cuando ya llegamos a esta etapa, tal vez ya hay mucho desgaste o han absorbido muchos nutrientes que el suelo proporciona, entonces volver a sembrar estas leguminosas vuelve a proporcionar las bases amoniacales y de nitratos al suelo para volver a empezar otra vez con el ciclo. Se han dado registros de que tener monocultivos durante bastante tiempo degrada el suelo y también otros aspectos ecológicos que se tienen tal vez en la finca o en la extensión del terreno. Aquí hay unos ejemplos, no se pueden ver muy bien, están borrosos, pero aquí dice asociación de tomate con maíz, en donde los aspectos detallados es un rendimiento, números de frutos por planta. Entre los resultados que ellos obtuvieron, compararon el que se hizo de la asociación y en el del monocultivo. Aquí se puede tener que el número de frutos por planta en la asociación tuvo 17,62, mientras que en el monocultivo un 12,55 en promedio. Y también hay otra asociación aquí de zanahoria con lechuga, en donde aquí comparan los kilogramos por hectárea, en donde salió más alto el monocultivo. Entonces, esto quiere decir que también tenemos que saber cómo trabajar las asociaciones, porque no todas salen rentables. Tenemos que saber con qué familias vamos a trabajar para tener un mejor rendimiento en la producción. Aquí hay una propuesta de Andalhuertos que determinan las familias y los estados de siembra que se pueden hacer durante las estaciones del año. Tal vez estos son ejemplos que sirvan más para regiones templadas, ya que aquí no están muy detalladas las estaciones de otoño, invierno, primavera, verano. Casi que aquí solo se trabaja con un periodo de calor y otra época lluviosa. Pero pues aquí hay unos ejemplos en donde también se puede ver un poco el tema de la localización de cada cultivo, cuánto ocupa cada uno. Aquí por ejemplo están las coles, que son unas crucíferas, y las mezclan con leguminosas. Aquí se puede ver que ocupan más espacio que las leguminosas, y se trabaja la rotación. Siguiendo aquí está el distanciamiento lineal que se puede trabajar con cada uno, y en este pequeño cuadro es una rotación que se tiene ya en un lapso de 4 años. Usted puede venir y fijar en su parcela o en el trabajo, proponer qué cultivos de estos se pueden ir trabajando. Aquí hay un OI que significa otoño-invierno, en donde podemos empezar en esas épocas con los cultivos verdes, pasar de primavera a verano con la misma sintonía, y de ahí en el año número 2 ir cambiando un poco para no consumir los nutrientes que requiere cada planta del suelo, y irlos variando un poco, que se regenere también. También otro tema importante para la localización del cultivo puede ser la cobertura del suelo. Se ha estado implementando mucho esta práctica en regiones donde hay problemas de agua, ya que es muy bueno para retener la humedad, que no se termine evaporando
por el calor directo provocado por el sol, y ha dado buenos rendimientos. En una gira que tuvimos en Petén, no sé si se recuerdan, que trabajaron con mucuma. Entonces él hablaba de que es muy beneficioso para su cultivo. Él lo trabajó en maíz. La mucuma la trabajó de tal manera de que él, en todo esto, supongamos era maíz, él sembraba aquí mucuma, y ese tipo de tricol terciopelo lo que hacía era expandirse por toda el área del suelo y lo terminaba arrancando. Entonces eso se secaba y funcionaba para proporcionar cobertura del suelo, también para que no salieran malezas, que es de considerar también para producir, porque los gastos semanales por limpia pueden salir muy caros, o a veces no se encuentra gente, y también por medio de la descomposición prolongada que va teniendo de esto, y al estar cortado va fijando el nitrógeno al suelo. Aquí hay unas ventajas o la mejora que se obtiene por usar los cultivos de cobertura, que es mejorar la fertilidad del suelo, proporcionando fuentes de nitrógeno o de potasio también, y también hay una biodiversidad y hábitat al no tratar un tanto agroquímico el lugar donde se está trabajando. También el manejo de la humedad del suelo, que es algo muy rentable para cuando hay una época de sequía o no se tiene un buen abasto de agua. Y también hay un aumento de la materia orgánica, que es indispensable en los primeros horizontes del suelo para que éste tenga un buen rendimiento. Y también la supresión de malezas, que evita que se hagan tantas ardencias. Y la prevención de la erosión, que cuando llueve, esto evita que la lluvia caiga directamente al suelo y haya erosión por salpicadura. También está la implementación de abonos verdes. Los abonos verdes son cultivos que se aplican antes de fijar el cultivo productor. Estos lo que van a hacer es fijar nutrientes al suelo o proporcionar cobertura también. Entre los aspectos físicos que proporcionan los abonos verdes, por medio de las raíces promueven una mejor circulación de oxígeno y agua, previniendo la erosión y el lavado por el agua. También hay aspectos químicos que abarca, es la aplicación de los nutrientes cuando los materiales orgánicos empiezan a descomponer, y los aspectos biológicos, que hay una alta relación con los microorganismos del suelo, favoreciendo la productividad también. Aquí hay unos distanciamientos de abonos verdes. Cabe resaltar de que las familias más utilizadas son las leguminosas, las crucíferas y las gramíneas. Entre esto, lo que destacan entre ellas es que las leguminosas proporcionan una alta cantidad de nutrientes, como lo que ya había explicado, fijando el nitrógeno de la atmósfera al suelo. También las crucíferas, que son buenas plantas como uso de cobertura vegetal, y las gramíneas, que se pueden considerar como plaga, pero muchas veces ciertas variedades de gramíneas mejoran la estructura del suelo por medio de sus raíces, lo que permite una mejor compactación del suelo, una mejor aireación, y también hace que la escorrentía del agua sea más adecuada y que haya una mejor proporción de agua capilar, que es aprovechable para las plantas. Aquí hay unos ejemplos. Esta es la mucuma que había hablado, de lo que se vio, ¿cómo se llama? El Petén. Aquí hay una proctalaria, creo que están trabajando un grupo allá abajo en Granja, y otras como los dolichos y la canabala. Todos tienen aquí distintas posturas. Estos están dados en metros. Aquí se puede leer como que la canabala tiene un distanciamiento de 0.9 por 1 metro por 0.6, y se pueden aplicar 3 semillas por postura. Y ya para terminar con la exposición, tenemos agregado aquí un pequeño apartado sobre la moral y la ética, con esta pequeña frase que dice que el hombre es un ser moral, no porque siga la ley, sino porque tiene la capacidad de elegir. Es una frase de Jean-Jacques Rousseau, y esta frase hace entender de que uno tiene la capacidad de venir y determinar sobre un buen juicio, que es bueno y que es malo. Tenemos que tener en cuenta de que, siendo profesionales, podemos
sobre nosotros y accionamos de una mala manera, como por ejemplo ya tener problemas judiciales o tener muchas deudas debido a un mal proceso en una finca, nos pueden demandar o algo así. Relacionando la moral, tenemos que tener buenos valores, reforzarnos de nuestros ideales, con los que venimos creciendo desde pequeños, que nos ha enseñado nuestra familia, y también siempre mantener una buena conducta en relación con nuestro grupo de trabajo, con las personas que nos estamos asesorando o con nuestros clientes. También ahorita nuestro compañero Mauricio va a hablar un poco de lo que también viene siendo la ética. Bueno, la ética más que nada se basa en los principios y comportamientos morales de las personas, que no solamente se preocupan por garantizar de que sus acciones o las cosas que hacen lo garanticen como un bien a uno mismo, sino que también se preocupan por el medio ambiente, por el entorno, por las demás personas, por los animales. Entonces la ética relacionada a la agronomía podría decirse que muchas veces podemos darnos cuenta que las empresas tienen que ser estrictas en ese sentido, porque tienen que ser transparentes en que todas las cosas o químicos que utilizan no pueden afectar a las personas al momento de consumirlos. Entonces, si en dado caso hay como que un sobreuso de químicos, tienen que ser transparentes, tienen que ser éticos para decirles que eso no se puede consumir. Y muchas veces también grandes productores utilizan químicos y se ponen a pensar de que también pueden hacerle un daño al medio ambiente por utilizar mucho químico y no usar fertilizantes orgánicos. Entonces hay que ser éticos y no pensar solo en que podemos producir bastante, sino preocuparnos por el suelo, por los animales y por todo el entorno que nos rodea. Y eso sería por mi parte. Todo, compañeros.